Y vamos a mencionar el tema del fin de semana, que fue este fallo en tribunales de Estados Unidos sobre esa estatización en abril de 2012, sacando pecho a lo macho del gobierno kirchnerista. Bueno, ahora vino una cuenta. ¿Es justa la cuenta? ¿Está bien? Es un montón de dinero, no es un fallo firme, pero dicen los que saben que no es tan fácil dar vuelta este fallo. Seguramente se va a apelar, esto va a ser así, pero quiero invitarlos a recordar el tono, más allá del contenido en el cual se anunció la estatización de YPF. ¿Lo podemos ver? Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto. Si no, ¿dónde está la seguridad jurídica? Bien. Ese fallo es, digamos, la guapeada de ayer fue un párrafo de la jueza de hoy. Tal cual. Tomó, Gustavo, explícalo. La jueza tomó esa línea, no vamos a ser tan tarados de respetar el estatuto de YPF, y de esa línea prácticamente, alrededor de esa línea construyó buena parte del fallo, que en realidad el gobierno en ese momento, cuando tomó esa decisión, le dejó servida en bandeja a cualquier inversor que tuviera ganas de hacer juicio, le dejó servido en bandeja justamente la posibilidad de accionar en los tribunales de Nueva York y, bueno, alcanzar este resultado 11 años después. O sea, ¿por qué? ¿Qué decía en ese párrafo que fue un problema Kicillof? El problema fue que en el estatuto de YPF dice que si el Estado o alguien hace una oferta de compra por una parte de las acciones, se tiene que hacer extensiva esa oferta a todos los accionistas y después cada uno verá si la acepta o no la acepta. Digamos que YPF, por cotizar en Estados Unidos, en los mercados de Estados Unidos, voluntariamente, esto hay que decirlo, voluntariamente, debe someter todas sus acciones, o por lo menos esta, que es muy importante, a lo que dicen las leyes de Estados Unidos. Entonces, ¿Pero vos querés cotizar en la bolsa americana? Claro, te sometes pero, a esa Bueno, justicia. vas a la justicia americana. por supuesto, emitís deuda bajo ley de Estados Unidos porque te sale más barato. De hecho, hace 2 o 3 meses, la cúpula de YPF armó un acto en Nueva York, en la bolsa de Nueva York, para festejar justamente que hacía 30 años que YPF estaba cotizando en la bolsa de Nueva York. Entonces, si vos vas a ese lugar voluntariamente aceptás que todos tus actos se van a regir por la ley de Estados Unidos, ahora no tenés nada de qué quejarte cuando la ley de Estados Unidos, que se cumple, dice, bueno, vos no la cumpliste justamente y por eso te cabe esta pena. Es un paso a paso muy lógico todo lo que ocurrió. No hay intencionalidad política, como dijo el gobernador Kicillof, que dice que... Si pudiéramos ver el tuit de Axel Kicillof, en donde obviamente asoció, dice, estamos en campaña y era obvio que Estados Unidos... Esta idea de eso, patria o colonia, en versiones, en envases nuevos, el concepto es ese. Otra vez Estados Unidos... Estados Unidos y los fondos buitre. Y los fondos buitre. Entonces, nada de eso es atendible porque justamente, es un contrato que se rige por la ley de Estados Unidos, violaste el contrato, alguien fue a un tribunal de Estados Unidos y accionó, y este es el resultado, digamos, que llama la atención por las dimensiones. 16.000 millones de dólares es una sentencia para una empresa extranjera en Estados Unidos que creo que no hay antecedentes, pero... ¿Cómo llega ese número tan monstruoso la jueza americana? Ellos calculan cuánto valía la empresa en su momento, cuánto valían las acciones, cuánto cayó en el momento en que se toma, se patea la puerta de YPF y se entra al edificio prácticamente. Eso fue en abril. Y de ahí se empiezan a contar intereses, porque es como que el Estado argentino se tomó para sí un patrimonio o un activo que era de otra persona y al no cumplir con el tema de la oferta, es como que se tomó un préstamo gratis por esa acción. Y de ahí entonces se empiezan a calcular los intereses a una tasa de interés que la jueza consideró que era justa del 8%. Pero permítanme mostrarles los argumentos del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Veamos. Caramba, qué casualidad. Otra vez en plena campaña electoral irrumpe un fallo disparatado a favor de los fondos buitre en un tribunal de Estados Unidos.
cuna de fondos buitres. Esta historia ya la vimos varias veces. Tampoco extraña que los buitres nacionales salgan a carroñar. No falla nunca. Siempre la oposición y sus medios de comunicación están del lado de los buitres del extranjero. Lo triste es que la oposición que critica la recuperación de YPF al mismo tiempo coloca a Vaca Muerta como nuestra mayor esperanza. Sean al menos un poco serios por una vez. Vaca Muerta es una realidad justamente porque se recuperó YPF. Hay que recordar además que se trata de un fallo de primera instancia, no una sentencia firme. El fallo se va a apelar y seguramente termine en la Corte Suprema, porque esta vez la violación de la soberanía argentina es tanto o más grave que la del anterior ataque buitre. ¿Qué pasó? Bueno, sigue. Tomemos estos párrafos primero. Bueno, está bien. Lo que está diciendo es que el juicio o la acción, digamos, juzgar la expropiación de YPF debía juzgarse en la justicia argentina, justamente porque fue un acto soberano del Estado argentino. Eso ya fue fallado antes que la sentencia del viernes y se dictaminó que no, que correspondía que se dirimiera el juicio en los tribunales de Nueva York. Vos decime si yo estoy entendiendo bien, explíquenme todos. Esto es Argentina, un país soberano. Argentina tiene todo el derecho, a través de su constitución, a estatizar una empresa. Sí. A. Sí. Pero hay B. ¿Qué es B? Que dentro del estatuto de YPF estás obligado a que si alguien va a estatizar o comprar, tengas que comunicarle o ofrecerle a los otros socios la posibilidad de comprarle la parte también. Y eso es lo que no hizo el Estado. Claro, tenés que pagarla. Eso se cumplió con Repsol. 2 años después de la expropiación, se le entregaron a Repsol bonos por el equivalente a 5.000 millones de dólares, pero no se hizo esa misma propuesta al resto de los accionistas. Entonces, como el estatuto, es muy fácil. Entonces no hay una violación de la Constitución, ni de la soberanía. No, porque son las reglas cuando vos cotizás en la bolsa. Porque vos cuando cotizás en Nueva York decís el estatuto de la empresa es esta, lo deposito, y esta es la ley de la empresa. Para los que compran acciones, la ley de la empresa es esa, no es lo que dicen acá. A ver, lo que él contaba antes, cuando se tomó la empresa, las acciones valían 25% más que al momento de aprobarse en el Congreso. Lo que dice la jueza es tengan en cuenta ese mayor valor. Y los intereses corren teniendo en cuenta ese 25% más que costaban las acciones. Ahora, un detalle. Loretta Preska, que es la jueza federal de Nueva York, es la que reemplazó, ¿se acuerdan? A Tomás Grisa. Y acá lo mostraban a Tomás Grisa como el diablo. Claro. Tomás Grisa falleció, lo reemplazó Loretta Preska y tampoco le gusta. ¿Qué quieren, Ana María Figueroa? Es decir... Sí. Claro, quieren colocar al juez que le va a dar la razón. No, el juez no le dio la razón. Yo quiero decir que en minutos vamos a estar charlando con Juanjo Aranguren, que fue ministro de Energía y que estudió el tema y nos va a contar su mirada sobre este fallo y sobre toda la historia de cómo se estatizó. Va a ser interesante charlar con Aranguren. Yo quería aclarar que esto de ceder soberanía, entre comillas, para someter los contratos a la justicia de Nueva York es algo absolutamente común. El gobierno anterior lo hizo, este gobierno lo hizo, YPF lo sigue haciendo con emisión de deuda que se rige por la ley de Nueva York. Es decir, es algo absolutamente común. ¿Y por qué se hace? No es un acto de entreguismo. ¿Por qué se hace? Porque si vos cotizás acciones bajo la ley de Nueva York, estás ofreciendo más seguridad jurídica, por un lado, y eso significa que te va a costar menos tomar deuda. Pero ¿cómo armás ese número de 16.000 millones de dólares que parece que fuera un montón? Por los intereses, ¿no? Los intereses, el valor de las acciones. Se toma el valor de la empresa en ese momento, cuánto valía la empresa en ese momento, cuánto no ofertaste al resto de los accionistas y a partir de ahí le aplicás una tasa de interés. Recordemos que pasaron 11 años a una tasa del 8% anual. Bueno, llegás. Había 2 cifras, 5.000 del gobierno, que ofrecía el gobierno como base, y 8.000 Burford. Bueno, se tomaron los 8.000 y se aplicaron los intereses del 8% anual desde ese momento. ¿Cuánto cuesta hoy la empresa? Hoy la empresa vale menos de 5.000 millones de dólares. Redondean
4.900 el viernes. Redondeando, 2.500 son del Estado y 2.500 de los accionistas. Es decir, que la parte del Estado que tiene un patrimonio en YPF de 2.500 millones de dólares tiene que pagar un fallo de 16.000. Verán si se negocia, cómo, en qué condiciones, para ver a qué cifra hacia arriba. Bien, Pero vamos a estar ahora. Está Aranguren, Sí. Vamos a hablar con él de esto. Ya ahí lo ven, ahí está Juanjo Aranguren. Y también yo lo llevaría en la película un poquito más atrás. Por supuesto. ¿Quiénes vendieron a estos fondos? Ya sabemos quiénes. Por supuesto. Ahí también ¿Cuál era la relación del poder con este grupo Petersen? ¿Por qué los vendió? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que si sos tan amigo del poder vendés a un fondo buitre que le haga juicio potencialmente a la Argentina? ¿Qué clase de vínculo es ese de subir o asociar a alguien que después se da vuelta y por alguna tensión o un problema con Cristina Fernández de Kirchner se da vuelta y vende a un fondo ese litigio? Sí. Repasemos esta película también, El modo en que ingresaron los eskenazi a YPF. Yo no conozco otra historia en donde alguien entre a algo tan importante pagando a futuro con los dividendos que todavía no tiene. Eskenazi entra en el año 2008-2009, como se los presenta en sociedad como especialistas en mercados regulados. Tenían un antecedente porque manejaban el Banco de Santa Cruz. El acuerdo es que les dan el 15% y después el 10% más de las acciones que iban a pagar con un préstamo de bancos internacionales y después con los propios dividendos que iba a dar YPF. Hasta que tomó el control hasta que tomó el control Repsol, YPF tenía una política de reparto de dividendos entre los accionistas, ya cotizaba afuera, bastante prudente porque priorizaba seguir reinvirtiendo en la compañía. Eso era cuando el presidente lo ponía al gobierno argentino. Cuando toma el control Repsol, eso se revierte y sacan mucha plata bajo la figura de pago de dividendos, resintiendo la inversión en Argentina, en exploración. ¿Pero eso fue antes del ingreso de los eskenazi o después? No, eso fue solo con Repsol y que después se acentuó con los eskenazi porque había que pagar, los eskenazi tenían que cobrar dividendos con la mano izquierda para pagarle a Repsol con la mano derecha las acciones que habían comprado. Ahora vamos a reforzar esto con Aranguren, pero Sí. ¿para qué los Kirchner, recordá esto, porque es importante, ¿para qué hacen ingresar los Kirchner a los eskenazi a YPF? Me parece que para que los Kirchner entran para ellos, no para los eskenazi. Los eskenazi era una etapa intermedia, digamos. Una Por manera eso de es lo decir. que hay que dirimir ahora, si realmente parte de esta indemnización va a los eskenazi o no y quién está atrás de eso. Eso es lo tiene que, eso es una lo que hay que investigar. Sí, eso tiene una causa penal abierta que la tiene el juez Ariel Lijo. Y ahí lo que tiene que resolver el juez es justamente esto, porque es una denuncia que hizo Pablo Oliveto, Elisa Carrió, que es si van a cobrar algo de lo que el fondo buitre que litigó por esta expropiación va a ir a la empresa. Lo que dice el grupo Eskenazi es que ellos no van a percibir nada, pero la oposición sospecha de que eso sea así. Hay una causa abierta, pero esa causa está abierta desde hace más de 7 años aproximadamente, sin ningún tipo de avance. Pero perdón, una pregunta. Lo que vos estás sospechando, Lo que sospechamos todos. lo que sospechan todos o muchos es que detrás de Buford también están los Kirchner. Detrás de Burford hay una Buford parte es a través de- de son los Petersen, Eskenazi. hay una parte de Eskenazi y Petersen que presentó la quiebra en España. Esto lo sabe Pero están los Aranguren Kirchner. mucho mejor que nosotros. Bueno, esa es la sospecha. Si están los Kirchner, entonces lo que hizo Kichilov fue a propósito. Cerraría así. Si querés Cerraría así, no estoy suponerlo así, acusando. yo creo que lo Estoy debería diciendo dirimir el la razonamiento justicia. es ese, pero ¿no? ese es ¿Es el ese razonamiento que esa tiene la sospecha, justicia? esa es La sospecha. Esa es la sospecha. causa Esa tiene es la sospecha. denunciada a Cristina Kirchner y a Axel Kicillof, y lo que después de este fallo que se Claro. conoció el día viernes, lo que está pidiendo la oposición es que el juez Ariel Lijo llame finalmente indagatoria a la vicepresidenta, al gobernador O sea, la de la provincia sospecha de es que Buenos Aires. Kichilov y Si Cristina hubo una se intencionalidad benefician ahí, con esto. es la presunción por la cual Eso se ya radicó es la una denuncia. Claro. Una Yo vuelta pregunto- más, es una vuelta más. Sí, En igual- principio ahí, como mínimo, hay una mala praxis, tremenda Claro. en la violación del estatuto Sí. o no ver eso que se Y, venía. pasa que esto también lo podría explicar mejor Aranguren, pero también hay una línea ahí discursiva de Kicillof que dice que, bueno, valió la pena, aunque te haya costado 16.000 millones, porque nos recuperamos vaca muerta. Vaca muerta. En realidad, No. el petróleo
lo podés hacer plata si lo extraes. Si está bajo el subsuelo, no, sirve. vale Eso cero. lo vamos a hablar con Arango. Ahora, que observo eso. Sí, Lo Osvaldo, dale. paradójico es que si un médico tiene mala praxis, digamos, que puede ocurrirle, tiene que pagar con su patrimonio, digamos. Y acá son 16.000 millones de dólares, que en todo caso, en el mejor de los casos, y pensando bien, fue solo mala praxis. Y no lo van a pagar quienes hizo la mala praxis. Vamos, cierre. Te voy a decir algo que la justicia dijo en otros casos y que posiblemente sea lo que termine diciendo acá, que es que hay políticas de Estado que son ruinosas, pero que finalmente la justicia no puede El Congreso, bla. pronunciarse sobre políticas que son de Estado. Eso es importante porque muchas veces nos enfocamos mucho en los actos de corrupción, Claro. Sí. y no en los actos de mala praxis que terminan siendo Sí. muchísimo, en muchos casos, terminan siendo muchísimo más graves para el conjunto de la sociedad. Exacto.